La noche es perfecta para pensar cómo queremos vivir el día que amanece. Por eso, Walter Rotella te invita a compartir una charla con escritores que nos cuentan sobre sus textos y métodos de creación. A partir de este momento, abrimos la cafetería de Oriental en Café y Palabras. Buenas noches, bienvenidos a Café y Palabras, donde cada sorbo inspira una nueva conversación. Y en esta noche fría de fin de semana, estamos en Radio Oriental 770 amplitud modulada. El programa se transmite en vivo este sábado 5 de abril de 2025, justo cuando arranca el día y se encienden las palabras de la mano de un café. Pero podrán volver a escuchar en cualquier otro momento, aquí mismo, o en los sitios donde alojamos el programa para vuestra mayor comodidad. Agradecemos la colaboración del señor Federico Sena, que nos acompaña en los controles de la radio, haciendo que todo fluya como el aroma del café de una taza recién servida. Nos pueden escuchar también vía internet por la web de Radio Oriental, accediendo a la pestaña Radio en Vivo. Entonces podemos estar conectados en vivo desde cualquier lugar con acceso a internet. Los invitamos a seguir la radio por Facebook, www.facebook.com/oriental770am o por la red social X, @oriental770. Para enviar mensajes, lo hacen al número de WhatsApp 092-770-111 y a este programa lo pueden seguir por la red social Instagram, @Café y Palabras 2025. Pueden escucharnos en otras plataformas. El programa se comparte también por iVoox, por Spotify y por YouTube. Toda la información y enlaces lo compartimos en nuestro blog de Café y Palabras, cuya dirección es cafeypalabras2025.blogspot.com. Y en la sección de la entrevista, hoy nos acompañará vía telefónica el poeta uruguayo César Alejandro García Pérez, quien publicó 2 libros hasta el momento. Esos son De Amores y Desencantos, y el otro libro es Mi vida en rimas. En un momento más estaremos conociendo el contenido de esos libros y sobre el quehacer de este escritor oriental. Es tiempo de nuestro micro análisis literario de la Biblia. Y con el café de compañía en esta noche fría, arrancamos el programa con análisis literario de la Biblia y vamos a volver a utilizar conceptos extraídos del trabajo de grado presentado para optar al título de maestría de estudios literarios titulado La Biblia también es literatura, 7 propuestas de lectura del texto bíblico de Juan David Montoya Castro, de la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Literatura, Bogotá, Colombia, 2019. Veremos que podemos encontrar varios géneros literarios usados en las Sagradas Escrituras. Y para ello sugiere lo siguiente la Iglesia Católica al escribir durante el Concilio Vaticano II, 1962-1965, lo siguiente: para descubrir la intención de los hagiógrafos, entre otras cosas, hay que atender a los géneros literarios, puesto que la verdad se propone y se expresa
ya de maneras muy diversas en los textos de diverso género histórico, profético, poético o en otras formas de hablar. Conviene, dice, además que el intérprete investigue el sentido que intentó expresar y expresó el hagiógrafo en cada circunstancia, según la condición de su tiempo y de su cultura, según los géneros literarios usados en su época. Esta cita expresamente el autor que hoy estamos participando del Dei Verbum 3:12. Más adelante, en esta misma obra que estamos siguiendo, el autor Juan David Montoya Castro nos aclara algo interesante. Hay que tener cuidado, dice, al momento de clasificar géneros literarios en la Biblia, puesto que, y cito textualmente, pues el estudio de la literatura de un pueblo no es homologable con la literatura de otro pueblo, ya que toda la producción literaria responde a un contexto histórico, social y cultural propio. Montoya comenta que los israelitas no realizaron una clasificación fija de géneros literarios, ni le dieron mayor importancia. Sin embargo, pueden nombrarse algunos géneros. Sir sería canto, masal, proverbio o parábola. Mismor, salmo, neum, oráculo. Otros son más restringidos, como vida, enigma, quina, elegía, masa, oráculo conminatorio, veraca y quelala, bendición y maldición. En el Antiguo Testamento podemos encontrar 6 tipos de textos: históricos, legislativos, proféticos, poéticos, sapienciales y apocalípticos. Y agrega Montoya que existen en el Antiguo Testamento 3 grupos de libros históricos. 1. En la ley o Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 2. En los profetas anteriores o Nebim, Rishonim, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y 3. En los otros escritos de Ketubín, Esdras, Nehemías y Crónicas. Después, nuestro autor menciona que el estudio científico del siglo XIX postuló respecto del Pentateuco la teoría de las 4 fuentes. Las nombra y especifica, y es muy interesante leerlas, y expresa entonces que, según esta teoría, denominada la hipótesis documentaria, el Pentateuco es una obra de compilación y redacción, y durante el periodo post-exílico de estas 4 fuentes independientes. Sería muy extenso y algo engorroso, creo, ahondar en este tema y comentar en este programa radial, por lo que invitamos a los oyentes a acercarse al texto de este autor, al que lo encuentran en internet bajo el título La Biblia también es literatura, 7 propuestas de lectura del texto bíblico de Juan David Montoya Castro. Nos aclara Montoya que los estudios han determinado que muchas de las historias, si no la mayoría, fueron en sus orígenes historias narrativas independientes, pero que con los años fueron configurando un sistema de narrativa compuesta tal como lo conocemos hoy. Insisto, es muy interesante navegar por estos textos por los que vamos descubriendo lo complejo del surgimiento de este libro de libros. No parece entonces necesario continuar por hoy más allá de lo avanzado. Es mucha información y lo mejor es ir leyendo y compartiendo algunas secciones. Así que hoy
hasta aquí llegamos con nuestro microanálisis literario de la Biblia. Volveremos en un próximo programa con más datos para compartir mientras saboreamos un rico café. Sentí Oriental, 770 AM. Lo que siente mi país. En Vigilia, hoy más que nunca queremos estar a tu lado. Por una única cuota, los socios de Vigilia acceden a compañía en sanatorio o internación domiciliaria, seguro quirúrgico, traslados en ambulancia, enfermería domiciliaria, seguro de vida, cadetería médica, acompañante personal para realizar visitas al médico, hacer las compras o realizar cualquier gestión. Comunicate ahora al 0800 5755. Vigilia, tu compañía diferente en todo el país. Para mí el vino siempre es Santa Teresa. Tinto con un asadito, blanco bien frío y ahora también Santa Té, el más bolichero de la familia. Hoy vamos a beber, tomamos un Santa Té y nos vamos a encender. Santa Té, el nuevo tinto suave de Santa Teresa. Con gran alegría les comunico que el Santo Rosario se emite todos los días desde las 5:15 de la mañana. Comenzar el día en manos de María, nuestra buena Madre, para que ella nos acompañe en toda la jornada. Todos los días, desde las 5:15 de la mañana, el Santo Rosario por Radio Oriental. Llega la exposición agropecuaria Rural de Melilla 2025, el punto de encuentro para productores, empresarios e instituciones donde la innovación, la capacitación y la tecnología se unen para impulsar el desarrollo agropecuario. Muestra estática, muestra dinámica, exhibiciones en vivo, manejo animal, pasturas y cultivos y capacitación del más alto nivel. Rural de Melilla, exposición agropecuaria, 3 al 6 de abril. La producción en movimiento. Organiza Asociación Rural del Uruguay. El País presenta Mujeres Extraordinarias, una colección de libros infantiles que homenajea a las mujeres que han cambiado el mundo. Frida Kahlo, Malala Yousafzai, Marie Curie y muchas más. Este y todos los sábados a solo 250 pesos. Reserva tu colección y recibí el tomo 1 por solo 120 pesos. Si te suscribís ahora, recibirás un libro adicional de regalo. Pedilos en coleccionables.elpaís.com.uy, llamando al 2900 4141 o a tu canillita. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada, en Canal Libre Internacional. Hoy recibimos en Café y Palabras al escritor uruguayo César Alejandro García, quien nació en el departamento de Florida. Vivió algún tiempo en Canelones y hace unos años se trasladó a Montevideo. Publicó 2 libros hasta el momento. Esos son De Amores y Desencantos y Mi Vida en Rimas, ambos publicados en 2021. Su amor por la poesía se da en su madurez. En el año 2005 padece una crisis renal que lo lleva a pasar los siguientes años luchando por sobrevivir. En diferentes ocasiones estuvo cercano a la muerte y ello le inspiró poemas como El Pacto, La Hora del Final, El Ciclo de la Vida, entre otros. En una sección de su dedicatoria
en el libro de Amores y Desencantos se lee: también aprendí que la poesía salva y alivia, ya que no importa cuál es el sentir del momento, siempre en las letras encontré el refugio perfecto que me llevó a la siguiente conclusión: sin poesía no se vive. Y en el prólogo del mismo libro, escrito por la escritora y gestora cultural mexicana Guadalupe Trinidad Flores, se lee: cada palabra transcrita ha sido pensada, pero antes sentida, vivida por el poeta. Cuando leas Océano, no estarás leyendo 6 letras. Estarás sintiendo el aroma de sal, la suavidad de la brisa, el ímpetu del oleaje. Cuando leas Amor, no serán las 4 letras más trilladas lo que recibas. Recibirás una avalancha de sentires, temblores de manos, mejillas sonrojadas, cientos de suspiros, minutos inacabables de espera, éxtasis y ansiedad. Le damos la bienvenida entonces hoy en Café y Palabras a César Alejandro García, es decir, al poeta del amor, como es conocido entre escritores y amigos. Buenas noches, Alejandro, bienvenido. Buenas noches, Walter, ¿cómo te va? El poeta del amor. Bueno, ¿Cómo andás? Bien, 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 así te conocemos en el ambiente y así te conocí, y recuerdo perfectamente Sí. cuando me entregaste en propias manos los 2 libros que tengo aquí en el estudio en este momento, y que era la primera vez que nos veíamos en un encuentro para participar de la presentación de un libro, y bueno, acá los tengo, los llevo siempre conmigo. Ya sabes, lo he leído en algún programa, algún poema tuyo. Así que bueno, muchas gracias por acompañar siempre. No, por favor, a las órdenes. Gracias a vos digo, por ese paso, ¿no? Y publicar, siempre promocionar a los libros, los escritores y la poesía misma, ¿no? Claro. Bueno, me interesa, para iniciar este encuentro, que nos comentes cómo se dieron tus primeros pasos de escritura, de poesía. Los primeros pasos se dieron en mi niñez. Ajá. Con un libro, a papá le gustaba mucho la poesía, y entré en la biblioteca, tenía las rimas de Beckett. Mira. Y en una de esas penitencias en que papá se enojó, me mandaba a leer. Esa era la penitencia de él, me mandaba a agarrar un libro y leer. Mira. Y elegí justamente ese día las rimas de Beckett, me puse a leer, y cuando llegué a una letra titulada Volverán las oscuras golondrinas, me detuve, la volví a leer, y la verdad me enamoré de la poesía. A partir de ahí, lo debo haber leído 4, 5, 6 veces, ¿no? Y me di cuenta que podía externar lo que sentía a través de la poesía. Y hasta ahora lo sigo haciendo. ¿Y qué te lleva a escribir hoy por hoy? ¿Qué te motiva? ¿Qué te empuja a escribir? Los sentimientos provocados por lo que sea. La musa está en todos lados. Uh-huh. Podés salir a caminar y la caminata te inspira. Podés leer una frase y la frase te inspira. Uh-huh. Ahora incluso estoy escribiendo en la letra. Ajá. Porque leí una frase que decía volver a ser yo, que alguien lo escribió, ¿verdad? Sí. Me gustó la frase y le prometí que iba a escribir algo al respecto, porque yo también volví a ser yo en determinadas veces, ¿no? Entonces siempre hay un sentimiento de por medio que me lleva a escribir algo. Generalmente es amor, por eso me apodaron el poeta del amor. Uh-huh. Por la tendencia romántica, pero cualquier sentimiento que me aborde, sea a través de un informativo, una noticia mala, la alegría, el amor, el desamor incluso. Claro, claro. Eso es lo que me inspira a escribir. Un momento que provoque un sentimiento. Y
¿Será que podemos escuchar, aunque sea un par de versos de eso que estás escribiendo ahora, o todavía no está como para mostrar? Este que yo te digo está en el horno, pero hay unos cuantos que he escrito. Ajá. Porque he estado haciendo en las redes sociales, he estado haciendo TikTok. Ajá, sí. Y por supuesto hice vivo de poesía y se han arrimado unos cuantos escritores. Mira qué bien. Y la dinámica ahí que yo quería sugerir y fue bien recibida, es durante el transcurso del vivo. Ajá. Se elegía una frase y en base a esa frase se escribía algo para el próximo vivo. Mira que entonces bien. Todos participaban escribiendo algo con esa frase. Es como... claro que tengo acá, mirá, sin ir más lejos, ¿sí? Uno de esos títulos que se eligieron en un determinado momento. Y el título era Un día sin ti. Solo eso, esa frase nació uno de esos días, un día sin ti. Uh-huh. Entonces, todos iban a escribir algo al respecto. Tenía que ser el título o tenía que ser la columna vertebral del poema, la frase Un día sin ti. ¿verdad? Claro. Y yo tenía que dar el ejemplo, por supuesto, porque yo sugería sí. Esa dinámica y bueno, tenía que escribir algo. Y escribí lo siguiente, lo usé como título, la frase Un día sin ti, y escribí lo siguiente. Si me tocara vivir un día sin ti, a lo mejor no sabría cómo hablarlo. Y no quisiera siquiera levantarme porque estaría a merced de la suerte, o de la vida sin la libertad que te da la muerte, sin la certeza de saber que estás ahí. Un día sin ti sería como echar a volar sin rumbo, dejándome llevar por las corrientes de turno, o tan solo iría hacia donde me llevara el viento. Tendría que inventar mi primavera, mi hogar sin leños, mis pulsaciones, mi fuego esteño, mis marejadas emocionales, mis temporadas de carcajadas, mi viento esteño. Si me tocara vivir un día sin ti, solo no me despiertes. Déjame dormir. No quisiera saber lo que sería vivir un día sin ti. Y eso todo a partir de una frase. Todo nació de una frase. Uh-huh. Y era la dinámica de esos vivos, ¿no? La propuesta que hacía, claro, para claro. que se hiciera entretenido el vivo y claro. hubiera material para leer en el próximo. Buenísimo, buenísimo. Y a ver si podemos, te voy a hacer un planteo, porque este programa se llama Café y Palabras, y me gustaría pedirte si acaso puedes leer el poema titulado En un sorbo de café, que tú sabes que me gusta de tus letras. No sé si lo tienes a mano. Había preparado otro que tiene que ver con el café, pero bien. Te lo busco en un sorbo de café, si querés te lo busco. No, pero perfecto, si tienes ese está bien, impecable. Sí, había preparado porque entendí que tiene más que ver con el programa. Sí. Uno que dice, ¿nos tomamos un café? Perfecto. Participó en un certamen en México en una plataforma virtual. Sí. Y decía así. Te escuchamos. ¿Y qué me dices si tomamos un café? Que está llegando el tiempo más bonito. Y es que renace el romance en ese grito de hojas que caen en los otoños del ciprés. Pero ven un solo momento y disfrutemos de un café, que es el elixir de las tardes otoñales. Son esos besos que nos llueven a caudales que en locos sorbos nos bebemos el Edén. Pero anímate, ven, y disfrutemos de un café. Y en esos tragos, del café de las mañanas, se oigan las aves y resuenen las campanas, que calle el silencio, que quede para después. Por eso, ven y disfrutemos de un café, que mil amores ya se vienen anunciando, mientras el viento, las nubes, está besando y apasionadas lloran sobre el ciprés. ¿Te cuento más? Entonces ven y disfrutemos de un café. Impecable, César, impecable, buenísimo la elección de ese poema. Te
Te agradezco mucho que puedas compartirlo con nosotros. Y te pregunto, ¿cómo surge un poema? ¿Cómo se plasma eso que sientes en un momento? ¿Cómo es tu proceso creativo, en definitiva? Y lo principal es la soledad. Ajá. O sea, lo principal es la musa, ¿no? La inspiración, que nazca la inspiración, ajá, que surja el sentimiento, pero necesitas la soledad. Bien. Para poder plasmarlo. Concentrarte en lo que sentís, en lo que querés transmitir, y como yo alguna vez te dije, traducir el sentimiento en letras. Claro. Y no todo el mundo puede hacerlo. Mucha gente puede tener la necesidad de poder expresar, pero no surge. Entonces, ¿qué te parece a ti que te lleva a convertirte en ese poeta que eres? Es decir, porque en definitiva tú, si bien tenías ese deseo y esas ganas de escribir o te habías leído muchísimo sobre el tema, pero bueno, empiezas a trabajar el tema ya con cierta edad, ¿no? Sí. ¿Qué cosas te impulsaron? Al principio, ¿cómo? Ajá. ¿Qué cosas te impulsaron en ese principio Y la necesidad de desahogarme. Ajá. Porque en realidad cada poema está desahogando un sentimiento, cualquiera sea. Claro. Vos lo dijiste al principio, yo pasé muchos años saliendo a los hospitales y necesitaba algo de qué agarrarme, y me agarré de la poesía, que es algo que me enamoró de niño. Claro. Y me desahogaba. Me desahogaba algunas veces y otras veces como que me ocultaba en letras, ¿verdad? Uh-huh. Escribía algo que debería poder decirle a alguien y no tenía a quién decirle. Claro. Por eso dice por ahí el libro, sin poesía no se vive. Eran otras las palabras, pero como en el libro, uno de los libros de Gustavo Adolfo Bécquer también dice, sin poesía no se vive. Uh-huh. Tengo que decir que no son mías, no es mía la frase, ¿no? Uh-huh. Pero coincido con lo que dice, sin poesía no se vive, porque también me salvó en algún momento. Claro. Te salvó porque pudiste dar lugar a expresar sentimientos, ¿a eso te refieres? Claro. El sentimiento te ahoga si no tenés cómo desahogarlo. Uh-huh. Te ahoga y te enferma más. Y si alguien estuviera en una misma situación como la que tú estuviste y que has pasado los últimos años con esa situación, ¿tú le sugerirías volcarse a escribir, sea poesía o sea narrativa? ¿Te parece a ti que la escritura de alguna manera nos sirve? Más allá de poder compartir con otros, a nosotros personalmente. Por supuesto que sí. Uh-huh. Es como yo te digo, a veces no tenés cómo desahogar lo que estás sintiendo, y lo mejor es escribirlo. Claro. Una de las mejores cosas es escribirlo, sea en poesía, con el estilo que sea, del estilo que la persona tenga, si sea narrativa poética o sea en una novela, lo mejor es escribirlo. Claro. Muchas veces no te animás tampoco a abrirte ante nadie. Ajá, sí. Y de abrirte ante el texto, uh-huh, te vas a desahogar. Claro. ¿Te permite eso entonces? Claro. Uh-huh. Es una manera de externar los sentimientos. Claro. Un poco me recuerda eso a lo que yo comentaba. Cuando yo empecé a escribir, en realidad escribía cartas que nunca había enviado y que nunca iba a publicar. Y recién, hace un año, participé de un libro de cartas que me invitaron, una escritora correntina, y entonces yo nunca pensé que eso iba a ver la luz. Y se dio en ese momento. No era poesía lo que yo escribía. Eran cartas, era contar un poco lo que veía. Y coincido contigo en que muchas veces hay una necesidad de poder decir y uno no tiene a quién. En mi caso, mis amigos estaban muy lejos y acá no tenía a nadie. Y me parece que sí, la escritura nos sirve entonces. Coincidimos en eso, que la escritura nos sirve para desahogar, como tú dices, ¿no? Sí, por supuesto. En el caso mío, sí,
Hay personas que quedan, si no tienen cómo desahogar lo que están sintiendo, se terminan enfermando realmente físicamente o terminan cayendo en algún tipo de depresión. Claro, claro. ¿Me explico? Sí. Por eso digo que es necesario, si no tenés con quién hablarlo, es necesario escribirlo. Bien. De la manera que sea. En el caso mío, como me gusta mucho la música, tengo un poco de oído, lo musicalizo a través de la rima, ¿no? Claro. En este caso, octasílaba. Pero cualquier persona puede ser ayudado por la escritura. Claro. Así que si hay un oyente en este momento que nos está escuchando en algún lugar del Uruguay o de alguna otra parte del mundo, que estamos llegando en vivo a muchas partes y bueno, el programa también se retransmite de otras maneras, ¿cuál sería tu sugerencia ante una situación compleja o ante una situación de alegría? ¿Qué le dirías para empezar a alargar eso, a escribir? ¿Cuál sería el consejo para empezar? Que se anime, que se anime a escribir lo que sea que le esté pasando. Que les puedo asegurar que lo va a ayudar, lo va a tranquilizar, primero que nada, lo va a desahogar, escribir lo que sea que le esté pasando, claro. Así sea en una frase, en una cuartilla, una cestilla o un cuaderno entero que tengan que ocupar. Conozco personas que sin estar en el ambiente de la poesía o la literatura, tienen cuadernolas enteras escritas simplemente para como un diario, tipo diario íntimo. Claro. Y eso da testimonio de lo que estoy diciendo. Claro. Que la persona esa escribe lo que pasa y siente alivio. Claro. Al escribir lo que está pasando. Antes de seguir, porque me gustaría pedirte si es que puedes leernos algún texto más, si tienes a mano. ¿Cómo no? Sí. Pero antes de eso... salido también de... Sí. De ese live que estaba haciendo, de ese vivo que estaba haciendo. Bien. Que fue otra sugerencia. Que tiene que ver con lo que está pasando a la Tierra hoy en día. Yo me salí un poco del estilo mío romántico, no del todo, ¿verdad? Claro. Empecé a escribir acerca de lo que estaba viviendo la humanidad. Bien. Porque también se veía, y eso genera un sentimiento también de impotencia. Claro. Escribí lo que se llama, lo que titulé El Grito. Bien. En realidad sería el grito de Pachamama. Bien, claro. Pero está, acá lo dice el grito. Dice así: hoy no quiero estar aquí, tampoco quisiera irme. Y no quiero ser un hijo de la tierra y el sentir. Hoy no quisiera escribir, pero tengo que escribirlo, para que puedan saber cómo siente mi sentir. Hoy les quisiera decir que me duele esto que siento. Y siento que mis hermanos, los hijos de Pachamama, no ven cómo se desgranan los cimientos de la tierra, y se pudre y se aferra por seguir sobreviviendo, mientras seguimos rompiendo su vasto y ya frágil suelo. Casi no queda consuelo si su destino es morir. Hoy no quiero estar aquí, pero tampoco estar lejos. Solo queda que este viejo les implore a sus hermanos que se tomen de las manos y salven a mi planeta. Que mis años ya se aquietan, pero mi corazón no. Así que quiero ser yo quien les pida a los humanos que se tomen de las manos que su casa está muriendo, que vive sobreviviendo y no siempre va a ser así. Hoy quisiera alzar la voz en nombre de mi planeta, que se termine la fiesta de este destrozo inherente al hombre y al tan ausente sentimiento de cuidado, que miran para otro lado mientras matan el futuro de sus hijos y los míos, que está muriendo de frío y no va a sobrevivir. Hoy no quiero estar aquí, tampoco quisiera irme, pero debo despedirme, yo soy parte del planeta. Si es que no van a parar mi misión ya está completa. Y así escuchábamos al poeta César Alejandro García Pérez.
Antes de continuar con esta entrevista, quisiera agradecer al responsable de Abrir la Boca, Sebastián, porque nos está saludando. Dice, buenas noches, por acá Seba, de Abrir la Boca, recién enganchándome, dice, perdón, bueno, venció el sueño. Gran programa, Walter. Bueno, muchas gracias, Sebastián. César, como escritor, tú en un momento inicial tienes la inspiración, escribes, y después llega un tiempo en que ese texto, ya terminado, quizás editado, debe llegar al otro, a los otros. Entonces, ¿cómo generas ese encuentro? ¿Participas de encuentros literarios, de eventos? ¿Cómo difundes tus poemas? Ahora hace un año más o menos, un año y pico que no salgo por unos inconvenientes de salud, ¿no? Ajá. Nuevos. Claro. Como si fuera poco, hubo unos nuevos. Claro. Que me frenan en casa. Uh-huh. Pero sí uso las redes sociales, por eso es el TikTok que estaba haciendo, ajá, donde publico mis trabajos. Ahí se acerca mucha gente que le gusta la poesía, principalmente profesores de literatura, gente que le gusta la poesía, que lo que hace es sentir. Claro. Por ejemplo, un día me tocó leer El grito de una madre, una letra que me pidió una señora, ajá, una seguidora. sí, Me pidió que le escribiera algo, me contó la historia. ajá, ¿Me podés escribir acerca de esto? Y se trataba de la pérdida de un niño, un bebé. ajá, Por eso le titulé El grito de una madre. Había una señora escuchando ahí en el vivo. sí, Esa señora en determinado momento, no sé si sabes cómo funciona, cerró el micrófono. ¿Tá? Claro. Ahí se puede cerrar el micrófono para que no se la escuche, ajá, por unos 15 o 20 minutos, y cuando volvió sí, me explicó, César, me dice, perdoname que tuve que cerrar el micrófono, ajá, pero cuando terminaste con esa letra yo era un mar de llanto. increíble. Tuve que ¿Cómo tocó? taparme la boca con una almohada porque tuve que gritar muy fuerte, Claro, porque nunca había desahogado el dolor que me provocó la pérdida de mi bebé. claro, Y escuchando esa letra, saqué todo lo que tenía amontonado adentro porque nunca lo había llorado. claro, claro, Y por eso tuve que cerrar. Y esas cosas me pasaron varias veces. ajá, Incluso personas que habían dejado de escribir y han vuelto a escribir. qué bien, Cubanos, uruguayos, argentinos, varios que decían, mirá, yo empecé a escribir esto para compartirlo acá. Yo hace años que no escribo. Yo escribía mucho, me decían. ajá, Y logró provocar que personas que habían dejado de escribir vuelvan a hacer. genial. Entonces, ese enlace, ese encuentro virtual permitió el despertar de otra gente. Y bueno, un poco eso también es la idea del programa, animar a los escritores, a los que ya son conocidos, a los que son poco conocidos y a esos que están naciendo. Entonces, ¿tú tendrías algún otro texto para poder compartirnos? Por supuesto. Te escuchamos. Como te dije, he salido un poco del romanticismo, Sí, debido a lo que pasa en el mundo, a las otras personas, sí, e incluso lo que me pasa a mí, claro. lo que me ha pasado últimamente. Ujú, Vos sabés que yo he pasado muchos años en los hospitales y Sí. pude superar eso. sí, Tengo un trasplante, tuve un infarto y otras cosas, ¿no? sí. Mentalmente fui muy fuerte y pude mentalmente salir adelante. Pero nadie es de fierro, Sí. Claro, claro, ¿verdad? claro. Entonces yo he tenido como otros determinados momentos Ajá. en que uno baja la cabeza y dice, ¿hasta cuándo, no? Claro, claro. Entonces uno de esos días, uno de esos sentimientos me provocó Ujú, y escribí algo titulado Momentos, justamente así, que dice así: hoy no encuentro fuerzas para levantarme, y es que una vez más la tristeza se abre paso por encima de mi voluntad, que vencida, casi derrotada, hoy no encuentra fuerzas para levantarse. Es que es ella, es esa fuerza de voluntad la que me ha mantenido enfrente de la trinchera dando batalla a la vida. Vida que hoy no encuentra fuerzas para seguir luchando.
pero es que es ella. Es ella la que me mantiene la sonrisa en mi rostro, sonrisa que ya no me pertenece, porque es de ella, de la vida, que hoy no encuentra fuerzas para levantarme. Nuevamente... Se sintió, esa parte final se sintió porque uno de mis gatos creo que tocó una cuerda de la guitarra. Impecable, impecable. Entonces, volvimos a escuchar a César Alejandro García leyendo uno de sus textos, y bueno, que los tiene allí. Algunos los ha reunido en estos dos libros, de Amores y Desencantos, por un lado, y Mi vida en rimas. Pero me gustaría, ya creo que has comentado que sigues escribiendo, que muchas veces tienes una vertiente distinta que no es de amor, pero estás preparando algo nuevo, es decir, quizás no sé si un libro, pero estás trabajando nuevos textos. ¿Puedes contarnos sobre ese tema? Claro. Este nuevo libro en el que estoy trabajando tiene que ver con letras que no están en estos dos anteriores. Ajá. Y la diferencia es de que cada poema lo antecede la historia del poema. Ah, claro. Esa la diferencia, que hay 2 o 3 carillas ahí que dicen de por qué el poema y luego el poema. Interesante. De cada uno de esos poemas hay una historia, porque están basadas en hechos reales. Ah, claro. La historia ahora no en mano no la tengo, a no ser que busque, sí. A ver, para que busco no está. Pero sí tengo las letras. Bien. Porque estoy usando para hablar contigo el teléfono donde tengo guardado los claro, los sí, PDFs. Sí. Estoy leyendo otro teléfono viejo donde yo lo uso para guardar las letras, que no tiene. No te preocupes. Pero sí tengo las letras. Por ejemplo, yo veía de niño la señora viejita bastante doblada que iba a lavar ropa al río. Ajá. ¿Verdad? Un personaje muy de la cultura, de nuestra cultura de aquellos años. Sí. Eran muchas. Ajá. Hoy día quedan algunas muy poquitas, creo, en el interior del país. Y estoy hablando de la lavandera. Sí. Y yo le quise escribir a ese tipo de personas porque tenía una abuela, que si no me equivoco era ella o una amiga, no recuerdo bien. Siempre la veía ir al río con su morral, a veces en la cabeza, a veces en un latón. Claro. A lavar ropa ajena, que ni siquiera era de ella, trabajaba de esto. Claro, sí, era un trabajo, sí, tal cual. Era un trabajo, sí. Si querés te la comparto. Esto en el tercer libro va acompañado de toda la historia. Impecable, ¿verdad? Te escuchamos, sí, claro. El poema dice así: el río recorre suave su camino serpenteante. Deberá atravesar un puente un poco más adelante. Con un pañuelo en la frente, la vieja marcha hacia él, ya que era su deber lavar ropa de otra gente. Se da cuenta de repente que está crecido que el río, y con coraje bravío busca la piedra que siempre usaría para lavar la ropa de otra gente. Su pollera andrajosa muestra a gritos su pobreza, pero jamás la pereza la detuvo a doña Rosa. Tenía que criar hijos y no tenía otra cosa. Aunque no aprendió a leer, los tenía muy prolijos. Había sido un acertijo su vida desde mocosa. Ahora lava ropa ajena para ganarse el sustento, procurar el alimento y que no falte la cena. Su espalda ya no está buena, ya que está doliendo mucho. Pero acomoda una pipa a un costado de la boca y empieza a lavar la ropa, comenzando por la chica. La espalda le duele tanto, pero tiene que seguir. Nadie le pondrá la mesa, debe contener el llanto. Ya ha perdido el encanto por estar siempre agachada. Las rodillas lastimadas, que ya viejas y callosas, le dicen: no hay otra cosa, hay que hacer lucir el blanco. Porque si queda manchada el pago no sería tanto. El sol cae y doña Rosa regresa con su morral. Esto era temporal, pero no encontró otra cosa.
Ya ha pasado mucho tiempo de lavar ropa de otros, pero siempre agachada, no se ha quejado un momento, aunque el dolor de la espalda le va quitando la vida. Entregada ya las prendas y cobraba las monedas, a la vieja casa llega sin siquiera sacar cuentas. Hoy fue poca la ganancia, se siente un poco perdida, pero contiene ese llanto. Mañana será otro día. Esto es La Bandera. Impresionante, impresionante. Otro texto leído por su autor, César Alejandro García, escritor uruguayo, con quien tenemos el placer de compartir este programa de hoy y del cual puedo decir que es un amigo que, bueno, fue una amistad que fue creciendo en forma virtual y que, bueno, después se fue de a poco gestando de una forma un poco más presencial. Hemos compartido viajes y tenemos amigos comunes que surgieron ahí, en época de pandemia. Yo creo que la pandemia fue, por momentos, como el aislarnos, pero al mismo tiempo provocó esa necesidad de juntarnos, y allí van surgiendo estos encuentros, ¿no? Es interesante, ¿no? Sí, es genial. Y yo quiero rescatar nuevamente ese momento en que nos encontramos, que apareciste con los 2 libros y me nombraste, nos veíamos por primera vez, y entonces del momento en el cual había empezado ese programa anterior, ese podcast, Página en Blanco, había transcurrido un tiempo y en ese tiempo habías armado 2 libros en 2021, un año después de que arrancó. Entonces para mí fue muy emocionante, sigue siéndolo cada vez que lo recuerdo, y entonces ahí siempre lo digo, siempre lo cuento, que es increíble cómo un programa, como algo que sale al aire, algo que uno está en este momento en la radio con el operador enfrente acá trabajando juntos, y uno no sabe a dónde llega eso que estás produciendo en este momento. Por eso siempre agradezco a nuestro operador de que hace todo lo necesario para que fluya bien, para que salga bien, y porque uno nunca sabe a dónde llega, a dónde puede impactar, Claro. dónde puede impresionar, ¿no? ¿Verdad? Claro. Fíjate que yo, perdóname que te interrumpa, pero gracias a eso de las redes sociales, Ajá, hay libros míos en Galicia, en Valencia, claro. sí, en Galicia también, Ujú, en varios lados de España, en México, en Argentina, claro. y uno ¿qué se iba a imaginar? Esto fue a través de la Feria Virtual del Libro, Ajá, que se recorrieron varios países, y debido a eso fue que en poco tiempo yo me quedé sin libros. qué bien, qué Había bien. hecho 100 unidades de cada uno y en poco tiempo yo me quedé sin libros. Buenísimo, buenísimo. Y si hoy quisiéramos poder contactarte, poder conseguir algunos de estos los 2 libros, Mi vida en rimas y De amores y desencantos, ¿cómo hacemos? Lo único que te puedo decir es que recurrir a la biblioteca porque no me quedan ejemplares. Ajá, En este momento, bueno, ahora a mí me jubilaron y se achicó mucho la entrada, el ingreso, no podría hacer otra vez. Me costaría mucho hacer otra vez Claro. 50 o 100 libros, pero Ujú. la que queda es que hay 4 ejemplares en la Biblioteca Nacional. ajá, bien, O de bien. lo contrario, me llaman a mí y yo te puedo compartir ese de y vos ves Claro, a quién se lo pasás. claro. Perfecto, entonces. Y ya estamos casi en el cierre del programa, y entonces, más allá de agradecerte, si acaso tienes un texto corto, un poema de alguno de estos libros o algún otro texto que quieras compartir, también nos va a resultar muy interesante poder compartir con la audiencia y animar a otra gente a escribir, ¿verdad? Claro, por supuesto. Bueno, y entonces hagamos honor a ese apodo que me pusieron del poeta del amor, y es por ese tipo de letras. Caminemos, está en el libro Mi vida en rimas, Bien. y dice así: y
caminas conmigo y si escapáramos juntos, yo tan solo te pregunto por qué moriría contigo. Es que eres hoy mi abrigo, eres en flor mil aromas, esa locura que asoma cuando me miro en tus ojos. Y tú miras de reojo y solo queda tu aroma. Y te despido profundo y te amo en mi inconsciente y así, apasionadamente, tu perfume me estremece. Me descoloca y parece que no puedo razonar. Solo me queda esperar a que te quedes conmigo. Que con Dios como testigo te digo hoy, vida mía, que mi vida alegrarías si la caminas conmigo. Impecable, impecable. Y así escuchamos una vez más al poeta del amor, César Alejandro García, compartiendo uno de sus textos, al tiempo que nos vuelve a contactar Sebastián del programa Abrí la Boca y dice: recuerdo haber escrito una carta de desahogo hace muchísimo tiempo. Lo bien que hace. Un pendiente, dice, que tengo es escribir mis recuerdos. Entonces, ya creo que está empezando a impactar esta entrevista de hoy, este programa de hoy. Así que muchísimas gracias por compartir tu experiencia, por compartir tus textos, por permitirnos leer, como en programas anteriores, algunos de tus textos para nuestra audiencia. No, gracias a vos, Walter, porque siempre estás ahí apoyando a aquellos que nos gusta escribir, a aquellos compartiendo libros, fomentando. Estás siempre ahí, firme. Esa es la idea. Hay que agradecerte a vos en realidad. Muchísimas gracias, César, por compartir este tiempo, este momento con nuestro programa Café y Palabras. Y bueno, invitamos a la audiencia a seguirnos a través de Instagram, ¿sí? @Café y Palabras 2025, donde compartimos información y más que nada en el blog. César, muchísimas gracias por compartir tu tiempo. Por favor, Walter, gracias a vos y siempre a las órdenes, ¿eh? Más información sobre el programa y los escritores entrevistados los brindamos en el blog de Café y Palabras, cafeypalabras2025.blogspot.com/. Nos pueden escuchar también por iVoox, Spotify y en YouTube, siempre a partir del lunes siguiente de la transmisión en vivo. Estamos en Radio Oriental 770, amplitud modulada. Salimos al aire los sábados a las 0 horas, un poco después de iniciar el día, porque muchas veces parece que la gente confunde. Es cuando arranca el sábado. Del viernes para el sábado nos pueden sintonizar también por la web de Radio Oriental, oriental.com.uy/inicio/en-vivo/. Agradecemos la excelente colaboración del señor Federico Sena, que nos acompaña en los controles de la radio. Y bueno, queremos adelantar que vamos a recibir en poco tiempo a otros escritores quienes van a estar compartiendo con Café y Palabra. En abril son Roberto Frete, de Argentina, Lucy Díaz, de Uruguay, Verónica Lecomte, también de Uruguay. Y ya para mayo, el primer sábado de mayo, se ha comprometido Xavier Frías Conde, de España. Así que bueno, muchas gracias a los escritores por elegirnos, por permitirnos compartir sus trabajos, ¿sí? Nuestras vías de contacto por WhatsApp al 092-770-111. Pueden seguir a Radio Oriental por la red social Facebook, www.facebook.com/Oriental 770 AM, o por la red social X, @Oriental 770. El café se terminó y las palabras se van apagando de a poco. Ahora es momento de preparar la cafetería para otro encuentro literario en Café y Palabras. Agradecemos su compañía y hasta el próximo programa.